Listo. La clase pasada nos quedamos en que definimos a las estadísticas de orden, ¿cierto? Dijimos cómo era la definición, una interpretación, y hoy vamos a seguir con eso, pero vamos a ver cómo es la distribución de las estadísticas de orden de cualquiera. Ya tenemos la distribución del máximo y del mínimo, ¿sí? Tenemos la distribución de la primera y de la enésima estadística de orden. De esta variable x1, a la cual nosotros habíamos llamado x, mi, de mínimo, y también a la variable xn, entre paréntesis, a la cual yo llamé xma. Ajá. De esas dos variables ya tenemos la función de densidad y de distribución. Ya hicimos lo que teníamos que hacer ahí. Ahora lo voy a hacer para las variables intermedias, para las variables que quedan ahí, digamos, intermedias entre el mínimo y el máximo. Vamos a ver cómo se ven esas y tratar de sacarles la función de distribución, ¿de acuerdo? Entonces, esta se va a ver de la siguiente forma. La función de distribución de la iésima estadística de orden, valuado esto en x minúscula, va a ser igual a lo siguiente, la suma. Estas son un poquito más complicadas, digo, la de mínimo y máximo salen ligeramente fácil, o más o menos fácil, pero las intermedias son complicadas de saltar y son complicadas de escribir finalmente. Me queda esta suma desde que j es igual a 1 hasta n, de las combinaciones de n en j, multiplicado por la función de distribución común, la de la muestra, valuada esta en x, y elevado todo esto a la j, y multiplicado por 1 menos la función de distribución común, valuada en x, y todo eso elevado a la n menos j. ¿Ok? Como ven, se ve bastante más complicada que las otras que habíamos sacado. Y trae consigo algunos detalles de que se parece esto a una función binomial, ¿cierto? Se parece a la función de distribución binomial con sus pequeños detalles. Ya veremos qué cambia ahí adentro, pero sí tiene cierto parecido a la función de distribución binomial. Bueno, hagamos la demostración de esto para checar que efectivamente esta es la función de distribución de la iésima estadística de orden. Para demostrarlo nos va a tomar un poquito de tiempo llevar a cabo esa prueba. No es tan inmediata. Tiene sus pequeños detalles. Para empezar, voy a definir a unas variables auxiliares que me ayuden a saber cuándo, cuándo, digamos, pasé un umbral o cuándo no pasé cierto umbral. Entonces, vamos a definir a las variables y sub i, ¿de acuerdo? Y estas variables van a ser unas variables indicadoras, pero van a depender de x minúscula. Entonces voy a hacer que sean función de esta x minúscula. Y son una indicadora que nos va a dar un 1 si ocurre que la variable xy de la muestra, noten que esta no está entre paréntesis, ¿ok? Esta es una variable cualquiera de la muestra y no es parte de las estadísticas de orden. La variable xy fue menor que x minúscula. O 0 si la variable xy es mayor que x. Esencialmente, la variable y sub i nos está diciendo una indicadora, nos está dando una indicación de si superamos o no superamos el umbral. Entonces, y sub i valuado en x es en realidad la función indicadora sobre el evento en el que xy es, es menor que x minúscula. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa la variable y, una indicadora sobre un evento, y el evento es que la variable xy esté por debajo de cierto umbral. Entonces, si sí lo está, la indicadora nos va a devolver un 1, este 1 que está acá. Y si no lo está, nos devuelve un 0 en este caso, ¿ok?
Lo bonito de las variables indicadoras es que todas tienen la misma distribución, salvo el parámetro, conocemos su familia paramétrica. Sabemos cómo va a ser la distribución de esa indicadora y del factor X del punto X. Tiene una distribución Bernoulli. Tiene una distribución Bernoulli porque solamente puede tomar los números 0 o 1, ¿cierto? Como solamente toma esos dos números, entonces tiene que distribuirse Bernoulli. Disculpen un poco, tengo algo de gripa y estoy mudando, pero nada grave. Ok, entonces tiene una distribución Bernoulli porque solo toma los valores 0 y 1. Ajá. Lo interesante sería saber cuál es ese parámetro con el que toma esos valores. Es una Bernoulli de parámetro P y ahora quiero saber cuál es el parámetro P específico de esta variable. Y bueno, pues P es la probabilidad de que la Bernoulli tome el valor 1, ¿no? Esto es la probabilidad de que Y sub I de X sea igual a 1. Siempre en el caso de la variable aleatoria Bernoulli, el parámetro es la probabilidad de que la variable tome el valor 1. Y esto va a ser igual a la probabilidad del evento en cuestión, la probabilidad de este evento. Esto sería la probabilidad de que xi sea menor o igual que x minúscula. Y si se dan cuenta, esa cantidad que estoy poniendo ahí es la función de distribución en común. Por lo tanto, P es igual a la función de distribución valuada en X, ¿sí? Recuerden que la función, la F mayúscula de X, sin ningún índice, es la distribución en común de la muestra aleatoria, de todas las variables de la muestra, como vimos en la parte en la clase de ayer. Y no solo eso, además de esto que estamos diciendo aquí, también nosotros sabemos que la variable, las y sub i, además de ser Bernoullis, son independientes. ¿Ok? Y entonces finalmente son un montón de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, todas con la misma distribución que es la Bernoulli de parámetro esta P, y entre todas son independientes. ¿De dónde saco que son independientes? Bueno, pues las X originales, de donde vienen las Y, son independientes. Y estas Y están definidas como eventos de esas X, por lo tanto, pues van a tener que ser independientes. Es independiente si XY es menor que X o XY más 1 también lo cumple o XY más 2 y cosas así porque toda la muestra de las Y, XY son independientes. Por lo tanto, pues las Y van a heredar eso. Entonces tengo un montón de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, todas Bernoulli, y algo que recordamos ahorita del capítulo 3, del que están trabajando de transformaciones, es que si yo veo un montón de Bernoullis independientes con el mismo parámetro, sé cómo se distribuye la suma. Entonces, si definimos a la variable y sin un subíndice, pero nada más que dependa de x, como y1 de x más y2 de x, más, hasta más yn de x. Esto va a ser la suma de todas las y's que tengo ahí. Entonces, definido así esta cosa, tendría que ocurrir que la variable y de x es una variable aleatoria binomial de parámetros n y p. Y otra vez esto tiene bastante sentido porque lo que estoy haciendo es contar el número de variables de la muestra que ha superado el umbral x minúscula, ¿sí? Esta variable que está aquí, esta variable y de acá, y de x, es igual al número de variables aleatorias en la muestra, que superan, más bien que están por debajo, están abajo de X minúscula. Ajá.
Entonces estoy contando cuántas de ellas quedaron por debajo de un umbral específico que se llama X y lo puedo entonces ver como una binomial, ¿no? Éxitos totales de experimentos Bernoulli. Entonces tengo n ensayos, n experimentos porque tengo n variables y o estás por debajo de X o estás por arriba de X, ¿no? Tienes estas dos posibilidades que estás acá y por lo tanto pues tengo un evento Bernoulli, éxito o fracaso. Mi éxito va a ser este y estoy contando el número de variables que cumplen eso, es decir, el número de éxitos en experimentos. Por lo tanto, pues tiene mucho sentido que sean variables aleatorias binomiales. Sé que por el momento parece que estoy dándole muchas vueltas a algo que no se relaciona con la estadística de orden, pero definido así como está la cosa, esta variable y está muy bien relacionada con las estadísticas de orden. ¿Recuerdan la clase pasada en la que les dije, bueno, si el máximo de toda la muestra, ajá, la que llamamos XN, se encuentra por debajo de este punto, entonces todas lo están, ¿no? Todas las X's están por debajo, como con el ejemplo de los exámenes que les decía la otra vez. Si yo les digo el máximo de todos los exámenes, de las calificaciones de los exámenes, se encuentra por debajo de 9, entonces forzosamente todos los exámenes tuvieron que estar por debajo de 9. Ajá. Eso es algo que nosotros podemos saber. ¿Qué pasa si yo les dijera, bueno, no necesariamente el máximo, pero les voy a mencionar al segundo lugar, a la persona que obtuvo la segunda calificación más alta de los exámenes? Y yo les digo, esta persona que obtuvo la calificación más alta de todos los exámenes estuvo por debajo de 8. Ajá. Entonces, de aquí ustedes tendrían que inferir que n-1 exámenes están por debajo de 8. Y hay uno que quizá está por encima, no se sabe, ¿no? Puede que todos estén por debajo. En realidad, esta información que está acá solamente me garantiza que n-1 exámenes están por debajo de 8, ¿sí? Porque el segundo lugar está por debajo de 8 o menor o igual, vaya. Y entonces, todos los que están debajo de esta variable tienen que cumplir esa misma condición. Por lo tanto, esto tiene que pasar. Insisto, esto es al menos, porque no necesariamente va a ocurrir que todos estén que solamente n-1 estén por debajo. Puede que todos lo estén. Ajá, puede que todos realmente hayan sacado algo menor o igual a 8 en este experimento. Y lo mismo pasa si cambiamos un poquito la situación. Si yo les digo, bueno, el tercer lugar, n-2, el tercer lugar de todos los exámenes, estuvo por debajo de 8. Entonces, lo que ustedes podrían concluir es que al menos hay n-2 exámenes por debajo de 8. Insisto otra vez, esto es al menos n-2 exámenes quedaron por debajo de 8. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos bien con ese argumento? Voy a tratar de generalizarlo a la iésima variable. Por ejemplo, la iésima en términos de las estadísticas de orden. Ahora, notemos que si yo quisiera calcular cierta probabilidad sobre la iésima estadística de orden, pensemos en la variable xy y quiero calcular la probabilidad de que esté por debajo de x, ¿ok? Ahorita lo voy a escribir nada más así como un evento. El evento en el cual la variable xy quedó por debajo del umbral x minúscula. Entonces, ese evento que está ahí quiere decir que hay al menos y variables menores o iguales que x, así como se los había dicho hace rato, ¿no? Si es la enésima, entonces todas están por debajo. Si es la n-1, entonces al menos n-1 variables están por debajo. Pero si es la iésima variable, entonces esto quiere decir que al menos, hay al menos y variables menores o iguales a x minúscula, ¿no?
tendría que pasar que al menos y variables son menores o iguales que x. Pero ¿qué cosa nos mide el hecho de que y variables sean menores o iguales a x? Esto es un conteo. Me está diciendo que el número de variables que cumplen esto es menor o igual a x. Y aquí está justamente una variable aleatoria que nos cuenta esa cantidad. Por lo tanto, esto tendría que ser el mismo evento en el cual la variable y de x es mayor o igual que y. ¿Sí? Forzosamente es al menos esa cantidad y. ¿Ok? Ahora, con ese argumento, con el saber que puedo comparar la función de distribución de la iésima estadística de orden con probabilidades que tienen que ver con esta variable, prácticamente ya terminamos, porque las probabilidades de esa variable x, y de x son conocidas. Esta es una variable aleatoria binomial. Entonces, cualquier probabilidad sobre ella la puedo calcular. Y ahora me están diciendo, la función de distribución de la iésima estadística de orden está totalmente relacionada con ella. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tenemos que, si yo quisiera calcular la probabilidad de que xy sea menor o igual que x, lo puedo calcular con la probabilidad de que la variable y de x sea mayor o igual que y. ¿Ok? ¿Alguno tiene alguna duda hasta aquí? ¿Tienen alguna Yo, pregunta profe, sobre? Sí, claro, yo no dime. terminé de entender por qué pasamos de que el evento hay al menos y variables menores o iguales a X es igual a que Y de X sea mayor o igual a Y. De este evento para acá. Ajá. Ah, va, eso está bien porque al menos ese es más sencillo de explicar. Que bueno, mira, aquí al menos y variables son menores o iguales que x. Hay una variable que cuenta cuántas variables son menores o iguales que x. Recuerda que aquí esto nos da el número de variables en la muestra que están por debajo de x, menores o iguales en realidad, porque son lo que cuenta esta. Digamos, y1 te dice si la variable 1 fue menor que x. Y2 te dice si la variable x2 fue menor que x. Y3, Y4, así hasta yn. Todas te están diciendo, oye, pasó que la variable 1, 2, 3, 4 fue menor que el x minúscula. Y si sí, entonces este vale 1. Si no, vale 0. Y si sí, un 1. Si no, 0. Y así sucesivamente, ¿no? Va sumando ceros y unos. De tal manera que al final del día la variable y de x es igual a cuántas variables aleatorias cumplen ser menores o iguales que X. Ajá. Entonces, si yo tengo un evento en el cual me dicen hay al menos y variables menores o iguales que X, eso quiere decir que el número de variables que cumplen esta condición, la Y, pues tiene varias formas de ser, ¿no? Podría ser exactamente igual a I, o podría ser igual a I más 1 o podría ser igual a i más 2 o i más 3. En particular, pues voy a decir que es mayor o igual que i. O es igual a i más 1, a i, o i más 1, o i más 2, o i más 3. Y este evento, pues me garantiza todas las posibilidades, ¿no? De todos los números mayores o iguales que i. ¿Quedó un poco más Ok, claro? gracias. Sí, gracias. Ah, perfecto. Si sigues teniendo duda, me dices y lo checamos desde otro ángulo, ¿vale? ¿Alguien más? Ok. Recuerden, en cualquier momento pueden interrumpir, abran micrófono o sencillamente escriban su duda en el chat y yo la leo, ¿va? Cualquier momento, no se preocupen, interrumpan o escriban su duda. Ok, entonces, el evento que a mí me interesa, este evento en el cual la variable xy, la iésima estadística de orden, es menor o igual que x, como acabamos de ver, pues es el mismo evento en el cual la variable y es mayor o igual que y, la variable y de x, perdón, es mayor o igual que y. Entonces, como estos dos eventos son iguales, son equivalentes, sus probabilidades también tienen que serlo. La probabilidad de que ocurra esto tiene que ser igual a la probabilidad de que ocurra esto. Y recuerden que esta primera probabilidad que está aquí es la que nosotros estamos tratando de calcular.
Entonces, la segunda va a ser más o menos sencilla de hacer, más o menos, porque ya conocemos la distribución de la variable. Entonces, en realidad, lo único que me están pidiendo es la función, una probabilidad respecto a una binomial cuyos parámetros ya conozco. Bueno, pues vamos a escribirlo. Entonces, tal y como te dije hace rato, esto sería lo mismo que la probabilidad de que la variable tomara el valor i o tomara el valor i más 1 o tomar el valor i más 2 o tomar el valor i más 3. Ajá. Entonces puedo escribir a la probabilidad de que la variable y de x sea mayor o igual que i como la suma de todas las probabilidades de todos los números desde i hasta n. Ajá. No puede superar el n porque hay máximo n variables, entonces no puede ser que más de n variables superen, estén por debajo del umbral, ¿no? Entonces tendría que quedarme esta forma. Ahora, todas esas son binomiales y aquí tengo la función de densidad de variables aleatorias binomiales, de hecho. Aunque lo voy a expresar un poco antes de otra forma que sea más sencilla, esto podría ser la suma desde j igual a i hasta n de la probabilidad de que y de x sea igual a j. ¿Cierto? Y así ya lo escribo de una forma comprimida, porque para j igual a i tengo este, para j igual a i más 1 tengo este, para i más 2 tengo el siguiente, así hasta llegar a n. Entonces solo voy sustituyendo en las j que están aquí los valores desde i hasta n. Y si se dan cuenta de respecto a la proposición que escribí al inicio, ya tenemos todo el inicio de esta suma. La suma desde j igual a i hasta n ya está aquí. Y lo que está adentro sí es una función de densidad binomial. Y no solo una función de densidad binomial, es una función de densidad binomial con f de x igual al parámetro. Entonces, bueno, en realidad ya terminamos, no es algo tan complicado porque solamente basta escribir la función de densidad binomial. Entonces, si recordamos nuestras clases de probabilidad uno, la función de densidad binomial sería esta: las combinaciones de n en j multiplicado por p, el parámetro de éxito, elevado a la j por 1 menos p elevado a la n menos j. ¿Ok? Y solo basta sustituir con el valor de p. Y sabemos que la variable p, el parámetro, es la f de x mayúscula, la común, valuado en x, ¿no? Y esto entonces es igual a la suma desde j igual a i hasta n de las combinaciones de n en j multiplicado por la función de distribución común de las variables elevada esta a la j y multiplicado por 1 menos la función de distribución común de las variables y todo eso elevado a la n menos j. Y listo, terminamos la proposición. ¿Ok? Entonces ya encontramos la función de distribución. Noten que fue bastante más complejo de lo que fueron el mínimo y el máximo. El mínimo y el máximo están más o menos sencillos, pero el argumento es prácticamente el mismo. Ajá. Lo interesante con el mínimo y el máximo es que puedes acotar todas las variables. Si yo aquí en vez de i pusiera una n, entonces sustituiría diciendo hay al menos n variables. Pero como no puede haber más de n, entonces este al menos pasa por decir hay n variables. Si al menos n variables cumplen algo, entonces todas las lo cumplen porque ya son todas. Y de ahí pues es más fácil hacerlo. Lo mismo pasa con el mínimo. Pero cuando hablas de la iésima estadística de orden, entonces es al menos y variables. Por ejemplo, en el ejemplo del examen, si yo les digo, el segundo lugar de ustedes en el examen obtuvo algo menor o igual a 9, ajá, entonces aquí puede que todos obtuvieran algo menor o igual a 9. Tal vez el máximo obtuvo 8, el segundo lugar obtuvo un 7 y todos los demás un montón de 6, ¿no? Aquí no estoy mintiendo diciendo que el segundo lugar es menor o igual a 9, porque el segundo lugar, que es este 7, sí es menor o igual a 9, solo que no solo
y variables son menores o iguales, sino son también el siguiente lugar. Por eso digo al menos. Al momento en el que acoto a la i más 1, acoto a este y a todos los demás, porque todos los demás hacia abajo son menores o iguales, pero este no necesariamente. Este 8, que es el máximo, podría estar por arriba, podría estar por abajo. En realidad no tengo nada que lo acote. Entonces, como podría estar por abajo como por arriba, lo único que tengo garantizado es que al menos y variables sí están por debajo. Puede que sean más, puede que sean menos, ¿ok? Pero al menos y variables están precisamente por debajo. Por eso es que al final nosotros cuando calculamos esa probabilidad de la que estoy hablando aquí, terminamos sumando todos los casos. ¿Qué tal que son y variables? ¿Qué tal que son i más 1? ¿Qué tal que son i más 2? ¿Qué tal que son n? Ajá. Y así nos seguimos. Cuando lo hacemos para el máximo, noten que la única variable que sumaríamos sería esta. Es el único punto. Entonces, al momento de sustituir ahí con j igual a n, se me cancelaría esta parte porque esto estaría elevado a la 0, esto estaría elevado a la n y las combinaciones de n en n es igual a 1. Entonces me queda la función de distribución elevada a la n, que coincide con la que nosotros sacamos la clase pasada. Entonces esta fórmula funciona perfecto, no tiene mucho sentido. Solo es un poco más compleja de lo que fue el otro caso. ¿Vale? Bueno, ahí está la función de distribución. Creo que es parte de sus ejercicios de la siguiente guía, de la cuarta guía de ejercicios, obtener la función de densidad. Eso ya se los dejaré después en el Classroom, ¿vale? Entonces, según yo está en la guía de ejercicios, y si no, les recomiendo irlo haciendo. ¿Cómo es la función de densidad de la iésima estadística de orden? ¿Ok? Recuerden que las clases pasadas sacamos la densidad del máximo y del mínimo teniendo la de distribución. Entonces, ahora lo que ustedes tendrían que hacer es, dada esa distribución que les estoy poniendo aquí, sacar la función de densidad. Se ve difícil, pero la verdad es que solamente son muchas cuentas. No es tan complicado como el análisis que acabamos de hacer. El análisis que acabamos de hacer, pues sí requiere entender esta parte y es muy común que haya muchas dudas alrededor de eso, pero ya sacar la derivada de esto no es tan complicada porque es la derivada de un montón de sumas. Entonces, solamente es la derivada de esas sumas, intercambio derivada con la suma porque es una suma finita y esto no depende de x, entonces sale de la derivada y solo me queda la derivada de estos productos que están acá. Ajá, derivo esos productos, que tampoco es tan difícil porque conozco las derivadas de las f mayúsculas y después hago la suma de lo que termine resultando, ¿vale? Entonces, difícil no es, pero sí es largo, requiere varias cuentas que realizar. Entonces, según yo, es de su guía de ejercicios, pero si no lo es, pónganse a realizar. Yo espero que pronto podamos volver y realicemos nuestro siguiente parcial y entonces ya les puedo dejar la cuarta y última guía. Ahora, vamos a ver otras propiedades de esto. Voy a poner otra proposición, otro tipo de cosa que vamos a ver acá. Ok, más propiedades. Si tenemos una muestra aleatoria de x1 hasta xn, es una muestra aleatoria. Recuerden lo que eso significa, un montón de variables independientes e idénticamente distribuidas. Definimos a la variable r como la resta entre xn y x1, entre la enésima estadística de orden y la primera estadística de orden, ¿ok? Esto de aquí se llama el rango de la muestra. Definimos a esto y se llama el rango de la muestra. De la muestra aleatoria. ¿Ok? Esta proposición que estoy colocando aquí tiene parte una definición de esta nueva variable que es la resta entre el máximo y el mínimo. Y básicamente me está diciendo en qué rango se mueven las variables, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre la primera de las variables y la última de ellas? De qué tamaño es la distancia
entre estas variables. Bueno, la proposición lo que me va a decir, además de ya haber definido esa cosa, el resultado interesante acá es que la función de densidad del rango, evaluada, digamos, en X, ajá, para la función de densidad del rango, va a ser igual a lo siguiente: n multiplicado por n-1, y esto multiplicado por la integral de unas combinaciones que tienen que ver con las funciones de densidad, pero va a ser de esta forma: es la integral sobre todo R de la función de densidad en común, de las que tienen toda la muestra aleatoria con la que hemos estado trabajando, valuado, digamos, en W, multiplicado por la función de densidad de la común, valuado en X más W, y todo esto multiplicado por la función de distribución en común, valuado en X más W, y menos la función de distribución valuado en W, y esta última resta elevada a la n-2. Todo esto finalmente integrado respecto de W. ¿Ok? Y por cierto, la variable X solamente puede llegar a ser positiva. Le voy a dejar el mayor igual, pero bueno, solo puede ser positiva. ¿Sí? Esto es porque la variable del rango, esto de acá, no podría ser negativa. Recuerden que el máximo forzosamente es mayor o igual que el mínimo. La única manera en la que haya la igualdad es que pues todas las variables den exactamente lo mismo, pero hay chance, ¿no? Pero siempre va a pasar esto, por lo tanto el rango es mayor o igual a cero siempre. Ajá, entonces nos va a quedar una variable aleatoria positiva. Bueno, aquí está la función de densidad del rango de dos variables aleatorias, o el rango de una muestra aleatoria. Y vamos a demostrar esta proposición. Ahí estamos. ¿Vale? Esta tiene algunas cosas interesantes que tal vez recuerden de transformaciones. De hecho, me está dando la función de densidad de algo multiplicado por la función de densidad valuado en la inversa de la resta, ¿no? Recuerdan que la función de densidad de la resta, cuando ustedes restan dos variables, les queda algo muy parecido a este producto que tengo acá. La función de densidad valuada en W multiplicado por la función de densidad valuado en la inversa de la resta, que es la suma de las dos variables. Nada más que tengo un factor enorme aquí que quién sabe de dónde salió, que bien podría ser tal vez el jacobiano de esta cosa, ¿no? Pero bueno, esto es para que se den una idea de que en realidad corresponde correctamente a la transformación. Y bueno, también está este detalle, este de aquí iría seguramente aquí adentro para completar el jacobiano. Pero tengo la forma de la convolución aquí, bueno, de la resta, justamente explicada en este producto de estas densidades. ¿Ok? Bueno, para demostrarlo, en realidad no lo voy a hacer por ese camino, porque como ya saben, pues tiene complicaciones ese camino. Por lo tanto, en realidad yo preferiría irme por otro lado, ¿no? Siempre que trabajen con muestras, con estadísticas de orden, traten de evitarse el camino del teorema de cambio de variable. Ajá. Aunque sí van a terminar llegando a los mismos resultados, como lo ven aquí, traten de evitárselo porque termina dando cosas muy difíciles o cosas que ni siquiera podemos sacar. Bueno, entonces, para este cálculo voy a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar la conjunta entre xn y x1. Al menos por aquí el camino es el mismo, ¿no? Después voy a evitarme lo del teorema de cambio de variable, pero empecemos por aquí. Voy a buscarme la conjunta de estas dos variables aleatorias que están acá. Y esta función de densidad conjunta, esto es, la función de densidad de xn con x1, y digamos esto evaluado en x, y. Ajá. Sabemos, claro, lo voy a poner al revés, disculpen, x1 y luego xn. Variable x1, xn. Ajá. Nosotros sabemos que x es menor o igual que y. Ajá.
porque x1, el mínimo, es menor que el máximo. Entonces, esta es la función de densidad que nosotros estamos buscando. Y para ello, para poder calcularla, voy a usar un recordatorio. Recordemos otra vez una bonita propiedad que se ve en los cursos de probabilidad 1. Es la siguiente propiedad. No, no es tan obvia, digo, sí se ve en prueba 1, pero no es nada obvio y es muy común que no la recuerden porque es un enredo. Pero bueno, dice así la propiedad. Si ustedes quieren calcular la probabilidad de una intersección, ajá, ustedes quieren calcular la probabilidad de una intersección de dos eventos, lo podrían calcular como la probabilidad de uno de los eventos, digamos A, menos la probabilidad de A intersección B complemento. ¿Ok? Digo, si se dan cuenta, si lo analizan gráficamente es bastante obvio, porque al momento de sacar la probabilidad de una intersección, que es este pedazo, es lo mismo que si sacaran a intersección B complemento y se lo restaran a la variable A, ¿no? Digo, A intersección B complemento va a ser todo esto que está aquí. Y ahora, si lo restan de la variable A, lo que les queda es la intersección. Y es que cualquier evento se puede expresar de esa forma, como A intersección B complemento y la otra parte, ¿no? Entonces, si hacen la resta, pues les queda de esa manera. Al menos ese diagrama trata de explicar eso. Hago una mini demostración aquí para que quede bastante claro. Y es que A intersección B se puede explicar como A menos B complemento, y esto es lo mismo que A menos A intersección B complemento, ¿no? Nada más para que quede ahí claro. Si yo le estoy restando a un conjunto algo, solo le estoy restando la parte de ese conjunto que sí tiene. Ajá. O sea, el momento en el que esta es una definición común de intersección de eventos, muy común, pero cuando yo le resto B complemento a algo, lo que le estoy restando es lo que tengas en común con eso. Ajá. Entonces, por eso lo reescribo de esta forma, A menos A intersección B complemento. Y sabemos que A intersección B complemento, como toda intersección, está contenido en A, ¿no? Todas las intersecciones siempre están contenidas dentro de sus intersectandos, de los elementos de la intersección. Por lo tanto, lo que tengo aquí es una diferencia de probabilidad de eventos y uno contenido dentro del otro. Entonces, al momento de sacar las probabilidades, la probabilidad de A intersección B, ¿qué sería la probabilidad de esta diferencia? Como uno está contenido en el otro, es la diferencia de las probabilidades. Entonces, esto va a ser la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B complemento. Y ya terminamos, ¿sí? Recuerden que la diferencia, la probabilidad de la resta de conjuntos es la diferencia de las probabilidades cuando uno está contenido en otro, ¿no? Y en ese orden en el que lo tengo. Ok, bueno, ya con eso vamos a seguir con nuestra prueba. Yo lo que quiero es sacar esta función de densidad para después aplicar teorema de cambio de variable a la diferencia de estas y que me quede justo este teorema que está acá. Entonces voy a obtener las densidades, una especie de jacobiano por ahí y todo, ¿no? Todo está en orden. Pero necesito antes la densidad conjunta. Ya una vez con la densidad conjunta podemos hacer el resto del análisis. Am, bueno, entonces, la que va a ser más fácil, como les estaba diciendo al principio, en el caso de estadísticas de orden, va a ser la función de distribución, ¿ok? La función de distribución de las variables x1 y xn, máximo y mínimo. Y esto va a ser igual a la probabilidad de que x1 se encuentre por debajo de este umbral x y al mismo tiempo xn, el máximo, se encuentre por debajo del umbral y. ¿Ok? Esencialmente esa es la definición de función de densidad, de función de distribución conjunta. Ahora voy a utilizar el recordatorio. Voy a utilizar esta cosa que acabamos de demostrar aquí para el siguiente paso. Utilizo esto para ver que, bueno, esta es la probabilidad de la intersección de dos cosas. Entonces lo voy a expresar como la probabilidad del primer evento
es decir, este de aquí, menos la probabilidad del primer evento de intersección, el complemento del otro. Entonces esto sería x1 menor que x, ahí está A, digamos, este es el evento A, dos veces, aquí y acá, pero la nueva intersección va a ser respecto al complemento de B. Entonces, en vez de escribir que xn es menor que y, le voy a poner mayor que y. Ajá. Así es la forma en la que estoy utilizando el recordatorio que acabamos de utilizar, ¿no? La probabilidad de A intersección B, escrita como la probabilidad de A, menos la probabilidad de A intersección B complemento. Ok, como que no estuvo tan complicado. El primero de ellos, el f de 1 que está de este lado, este, lo puedo explicar y poner aquí la función de distribución del mínimo. Solamente que me acabo de dar cuenta de que sería mucho más fácil si tuviera el máximo. Entonces, pues voy a cambiar justamente eso para quedarme aquí con el máximo y aquí con lo otro, ¿no? En lugar de tener a ese evento, voy a escribir al otro evento que sería ponerlo al revés, ¿no? Entonces, aquí en vez de x1, voy a tener a xn y acá los voy a tener exactamente al revés. ¿Ok? Me acabo de dar cuenta que sería un poquito más fácil hacerlo de la forma contraria. Entonces aquí voy a poner a xn, este va a ser mi evento A, menor o igual que y. Y aquí a mi evento A sigue siendo el mismo, xn menor o igual que y x1 ahora va a ser mayor que x, ¿sí? Lo estoy expresando de una forma distinta, diciendo que este de aquí es el evento A y este de acá es el evento B. Ajá. Y ya A intersección B es lo mismo que B intersección A, entonces no hay problema. ¿Por qué hice eso? Pues porque la función de distribución del máximo es más fácil. La función de distribución del máximo es la distribución en común, valuado en donde tú lo estás poniendo aquí, elevado a la n. ¿Sí? La del máximo es la sencilla, la del mínimo es la que termina quedándonos uno menos la función de distribución elevado a la n, y entonces ya se nos complica un poco, ¿no? Digo, no es erróneo, llegaríamos a lo mismo, solamente quiero facilitarme un poquito las cuentas. Y además, la parte que está aquí está interesante, porque tiene las cotas como a mí me gustan. El máximo está cotado por arriba, y el mínimo está acotado por abajo. Me da información de toda la muestra. Si yo les digo el máximo es menor que y, todas son menores que y. Si yo les digo el mínimo es mayor que x, todos son mayores que x. Entonces estoy acotando a la muestra entre el valor y el valor x. Por lo tanto, esa probabilidad la podría yo escribir como que la primer variable, la variable x1, ya sin paréntesis, es mayor que x y menor o igual que y. La variable x2 también cumple lo mismo, es mayor que x y menor o igual que y. La variable x3 también, la variable x4, y así hasta va a llegar a la variable xn que cumple las mismas características. Es mayor que x y es menor o igual que la variable y. Insisto, esto gracias a que las cotas me quedaron justo como me gusta, el máximo por arriba y el mínimo por abajo. Y entonces queda de una forma que se relaciona con todas las variables de la muestra. Y lo bonito es que las variables que están ahí metidas, las variables de la muestra, son independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, esta probabilidad de este producto me va a quedar esta probabilidad multiplicada por esta probabilidad multiplicada por esta probabilidad. La probabilidad de intersección me queda el producto de las probabilidades, de tal forma que esto me va a quedar como la probabilidad de que x sea menor o igual, menor estricto que x1, menor o igual que y todo eso multiplicado por el mismo elevado a la n, porque todas tienen la misma probabilidad. Entonces es este por este, por este, por este, me queda elevado a la n, y es la probabilidad de un intervalo. Recordemos otra vez nuestras clases de prueba 1, y esa probabilidad de un intervalo es la diferencia de la función de distribución. Entonces esto nos va a quedar esto elevado a la n menos la función de distribución valuada en y menos la función de distribución valuado en x, y todo eso finalmente elevado a la n. ¿Ok? Déjenme poner aquí una conclusión. Por lo tanto, la función de distribución conjunta entre x1
y xn, esto evaluado en x, y, es igual a la función de distribución común de las variables en y esta cosa elevada a la n, menos la función de distribución de las variables en y menos la función de distribución de las variables en x y esto que está aquí elevado a la n. ¿Ok? Entonces ya tengo una fórmula para la conjunta entre el mínimo y el máximo y de hecho de ahí puedo yo inferir la función de densidad. Sencillamente derivando respecto de ambas variables. Derivo respecto de y, derivo respecto de x y voy a obtener que la función de densidad de la variable x1, xn evaluado en x, y, insisto, derivando dos veces. Esto, pues, si ustedes realizan la derivada, les va a quedar n multiplicado por n menos 1, multiplicado por la función de densidad en común, valuado en x, por la función de densidad en común, valuada en y, ¿ah? Y esto, todo eso multiplicado por la f de x valuado en y, menos la f de x valuado en x minúscula y elevado finalmente a la n menos 2. ¿Ok? Y esto solo es válido para n mayor o igual a 2. ¿Ah? Y para x menor o igual que y. ¿Ok? No hay posibilidades de lo contrario. Entonces, obtengo con una simple derivada, que pueden ustedes corroborar haciendo las cuentas tranquilamente, la función de densidad conjunta. Y ya con esta función de densidad conjunta, lo único que tenemos que hacer es aplicar cambio de variable. Entonces, aquí, aplicar teorema, aplicar el teorema de cambio de variable. Y ya vieron que queda más o menos similar, ¿no? Digo, tengo n por n menos 1, por la f, por la otra f, y esto elevado a la n menos 2. Prácticamente es exactamente lo que yo estaba buscando. Entonces, me queda a modo, me queda perfecta, y ya nada más escribí el teorema de cambio de variable y listo. Y ni siquiera tengo que calcular ni ningún jacobiano ni nada. En realidad, lo único que quiero es el teorema de cambio de variable para la resta de dos variables. Y aquí está la función de densidad conjunta. Aplico tal cual el teorema, insisto, solamente aplicando la fórmula a la que llegamos en clase y listo, ¿no? Terminamos la demostración de esta cosa. Entonces, aplíquenlo, vean que llegan a eso y les servirá como un poquito de práctica antes de de nuestro siguiente paso. Bueno, entonces ese es el rango. Ya con eso nada más aplican teorema de cambio de variable y terminan y obtienen la función de densidad del rango, ¿vale? Se pueden obtener otras funciones de densidad si ustedes se ponen a calcularlas. Más o menos los análisis son similares a lo que acabo de hacer. Hay dos ejercicios que son importantes. Ejercicios. No sé si algunos los llegarán a ver en la ayudantía, espero que sí, dependiendo de cómo evolucione el asunto con las clases, ya veremos. Pero bueno, el primer ejercicio es sacar la función de densidad conjunta de todas las estadísticas de orden, de x1, x2, x3, hasta xn, visto como una función de densidad de tamaño n. Y esto evaluado, digamos, en x1, x2 y así sucesivamente hasta xn. Y esta es de las más fáciles de todas porque les va a quedar n factorial multiplicado por la función de densidad en común de todas en x1 y luego por la función de densidad en común de todas en x2 y así multiplicamos hasta llegar a la función común valuada en xn. Y ya, esa es bastante fácil, pero hay que probar esa fórmula. Y dos, sacar una conjunta entre cualesquiera dos estadísticas de orden, digamos, entre la iésima y la estadística de orden J, ¿no? Esto evaluado, digamos, en x, y ver qué es lo que pasa. Esta no es tan sencilla, es una fórmula bastante fea, pero el análisis para obtenerla es muy similar a lo que acabamos de hacer acá arriba. Entonces, si quieren ir trabajando en ellos, adelante. Si no, mi objetivo es que se pudiera llegar a ver en alguna de las ayudantías estos dos ejercicios. Los necesitan para la guía.
no voy a pedirles que lo saquen durante la guía, pero van a necesitar los resultados. Entonces, si no se llegan a ver durante la guía, les paso la fórmula para el segundo ejercicio, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda? ¿Seguros, seguros? ¿Todo en orden? Ok, vale. Todo Pues bien, profe. entonces termino la grabación y nos vemos el próximo lunes de esta misma forma, ¿vale? Nos vemos en línea el lunes a la hora de clase. Recuerden que hago la grabación y se las dejo en el Classroom por si no les es posible tomar la clase conectándose a la hora. Les dejo esto para que vean una retransmisión. Bueno, que pasen excelente fin de semana y que descansen. Nos vemos el próximo lunes.